El videojuego ahora es un medio universal. En nuestra época está presente en todos lados, en todos los dispositivos. Existe para todas las edades. Pero no siempre ha sido así. Hace 3 décadas era algo desconocido, un nicho para un público específico que fue evolucionando, adaptándose, perdiendo y ganando características durante el tiempo. La historia del videojuego es una historia de cambio y crecimiento. Y para mí, una historia ligada a la vida, a mi propia vida. Este video no es más que un top 10, mi top 10 de videojuegos, pero no hay modo alguno en que pueda decírselos, sin contar primero cómo los conocí y lo que fueron significando para mí, desde la niñez hasta la edad actual, y la historia de cómo me enamoré de un medio. Y de forma más que predecible, empieza con un icono. A finales de los 80 yo era un mocoso viviendo en un suburbio periférico de la Ciudad de México. Hasta ese momento mi único conocimiento de un medio electrónico era la TV de blanco y negro que estaba en mi casa. Pero el cacharro era interactivo, pues debías estar ajustando todo el tiempo la antena de conejo si querías cambiar de un canal a otro. Crecí en esta misma calle. Muy para allá estaban mis amigos con los que conviví desde pequeño. Mi familia no era particularmente pobre, pero tampoco era acomodada. Mi madre, la verdadera cabeza de la familia, pertenecía a esta clase, en cierto modo privilegiada, de la burocracia estatal. Estaba afiliada a un buen sindicato y eso significaba tener un empleo seguro de por vida. Vivíamos en una casa propia y nunca nos faltó comida, vestido y, en mi caso, educación. Pero eso tampoco significaba que tuviéramos para lo que se consideraban lujos. Y un videojuego era considerado un lujo particularmente caro en esa época. Como la gran mayoría de la población, nos sentíamos parte de la clase media, pero por supuesto, no lo éramos. Por supuesto que ya entonces sabía que existían las consolas. Las había visto exhibidas en los grandes almacenes, aunque le debería decir mejor la consola. Los días del Atari habían quedado ya atrás y Nintendo reinaba sin ninguna oposición con la NES. La Nintendo, como en ese entonces se le llamaba, era una especie de eco lejano, algo que existía fuera de mi alcance. Pertenecía a esos mundos mágicos de los cuales nos hablaban las películas que se proyectaban en las salas de cine. Otro lujo, pero por lo menos uno que sí conocía de primera mano. Y para antes de que cuente 3, quiero que quites tu horrenda, coqueta, mentirosa y traicionera cara de mi vista. Tres. Feliz Navidad, inmundo animal. Aquí fue cuando el destino intervino. Recuerdo que en una víspera de Navidad, sorprendentemente mi madre me dejó ir a casa de un amigo. No distaba más que algunas casas de la nuestra, pero era muy extraño que me dejaran estar fuera en un día de fiesta familiar como ese. Como fuera, me la pasé la tarde con esa otra familia que tenía muchos más recursos que la mía. Para mí, la familia de mi amigo es que eran millonarios. Tenían su casa propia, lo cual en ese entonces consideraba yo normal, pero tenían televisión a color y no uno, sino 2 autos propios. Era algo simplemente impensable. Esa tarde, poco antes de irme, abrieron los regalos y frente a mis ojos apareció algo que nunca olvidaré. Una NES nuevecita. Y junto con ella estaba Mario. Apenas habré jugado un par de vidas, pues éramos varios compitiendo por el mismo mando, pero la impresión de lo que sentí la guardo conmigo hasta el día de hoy. Mario se controlaba de forma casi intuitiva, pero moverte con precisión por el escenario mientras eliminabas a los enemigos y tomabas las monedas era todo un desafío. Era una fórmula que te enganchaba de inmediato, es simplemente perfecta. Pero el Mario original no fue mi Mario. No llegué a jugar lo suficiente, fue apenas el primer bocado, uno muy jugoso, pero no lo suficiente para engancharme de por vida. Mi Mario llegará mucho después, hablaremos de él en su momento. Pero el hecho es que Mario estuvo al principio de todo. Fue la hora cero.
y la primera piedrecilla de lo que se convertirá en un verdadero alud. Aunque el videojuego me deslumbró, como a toda mi generación, durante mucho tiempo pareció fuera de mi alcance. Existe algo llamado el valor subjetivo de la mercancía, que viene a significar que al trabajo socialmente necesario para producir un producto o dar un servicio, se le agrega lo que el consumidor esté dispuesto a pagar. Es por esto que cosas como la salud en algunos casos son tan estúpidamente caras, porque por alguna razón las personas se aferran a seguir viviendo. Pero también es la razón de que cosas que no se pueden considerar estrictamente de necesidad elemental, como pueden ser los televisores o los propios videojuegos, se vendan hoy muchísimo más que hace 20 o 30 años, aunque sean más caros. Es debido a que ha cambiado la percepción social acerca de su necesidad. Ahora, y gracias a un cambio en la sociedad, un cambio muy profundo, que incluye formas de estudio y trabajo y mucho marketing, se ha normalizado y aceptado que son necesidades. Pero volvamos a nuestra historia. Si me hubiera encaprichado por tener una NES, mi madre simplemente hubiera hecho... Ni ella estaba dispuesta a pagar el dinero, ni dentro de mis expectativas estaba siquiera tenerlo. Esto no significaba que no quisiera tener yo un videojuego, pero ese tenía que ser barato, mucho, muy barato. Ahí es donde entran los productos apócrifos o importados de contrabando. Un mercado gris que es lo común en muchas partes del mundo, incluida Latinoamérica. En mercadillos al aire libre o tianguis, como este, se pueden encontrar desde verdura fresca y carne hasta televisores y por supuesto videojuegos, e incluso consolas. Mi primera consola fue algo que ni siquiera sé si llamaron consola. Una carcasa de plástico con colores y un único juego ya cargado en su primitiva memoria. 1. Tetris. Un bloque cae y otro de inmediato empieza a descender, cada vez más rápido hasta que no seas capaz de manejarlo y mueres. Solo para volver a empezar de inmediato para intentar llegar más lejos esta vez. Es un roguelike. La jugabilidad tan simple y directa de Tetris y su propuesta que invita a cualquiera a aceptar el desafío va incluso más allá de la propuesta jugable de Mario, de tono claramente más infantil. El videojuego comunista más famoso del mundo fue mi primer videojuego, el primero que podría llamar mío. Por supuesto que esa consola tenía sus problemas. Usaba baterías y eso ya era caro, así que no podía usarla mucho tiempo. También era ilegal. No en la calle o con la policía, no. Pero sí en el lugar que importaba, el colegio, pues tu maestra podía confiscarla y se armaba la de Dios. Pero nada de eso importaba, era simplemente increíble. Mi Tetris me acompañó durante varios años hasta que otras formas de videojugar la relegaron a un polvoso cajón y probablemente mi madre terminaba por regalarlo. Pero consolas mucho más actuales, más complejas, estaban simplemente todavía fuera de mi alcance. A un amigo mío muy cercano le regalaron sus padres una Super NES, y durante mucho tiempo su casa se convirtió para mí en el único lugar donde podía disfrutar de los juegos del momento. Hasta que explotó el mercado de los arcades. Dig Dog, Donkey Kong, you are a video freak. Para México los arcades fueron un producto tardío. Mientras en Estados Unidos fueron el inicio de todo, aquí llegaron cuando el videojuego ya estaba muy asentado en la cultura infantil. Pero al entrar, llevaron el medio de los niños a los adolescentes. Los grandes salones de arcade nunca fueron dominantes. Existían, sí, pero eran marginales. En cambio, el arcade solitario, la maquinita como se le llamaba, brotó en los locales comerciales de cada barrio. La farmacia, la tienda y sobre todo la papelería, que era un punto de reunión obligado de los escolares, fueron los más populares. De ese modo, en una pequeña farmacia que descubrí en mis vagabundeos en bicicleta, me topé con el combate callejero. Street Fighter 2. Golpe fuerte, medio y débil. Patada fuerte, media y débil. Y una media luna para un... Fue el curso acelerado que me dieron para empezar a repartir y sobre todo recibir palizas.
No creo que pueda escribir cómo mi mente explotó al ver ese nivel de gráficos y la fluidez con que se movían los modelos. Además, estar ahí era ser parte del momento, era ser un niño grande. Al diablo la Super NES que no podía costear. La verdadera acción estaba en el arcade. Y Street Fighter 2 era el rey. Su enorme popularidad entre los adolescentes se debió no solo a sus méritos propios, sino porque era el que estaba en todas partes. Hay que entender el panorama de ese momento. Primero, era extraño que un local tuviera más de una maquinita. La papelería más grande de mi barrio tuvo 3 y era ya una locura. Pero era algo atípico. Como eran inversiones muy grandes, lo normal es que los dueños eligieran lo que más dinero diera, y Street Fighter era una apuesta segura. King of Fighters, Snow Bros o Art of Fight fueron franquicias que conocí en los arcades, aunque después supe que había muchas más que nunca llegué siquiera a ver. Además tampoco podía jugar todo lo que yo hubiera querido. Cada partida costaba no más que un par de pequeñas monedas, pero para un prepuberto eso era una inversión muy alta. Y andar probando diferentes arcades muchas veces era una inversión incosteable. Hay 3 tipos de deudores: los que cumplen, los que no pueden pagar y los que abusan. El gobierno apoya a los que lo necesitan. La ley debe castigar a quienes lo merecen. En esta crónica sobre la economía de 1994, un año que difícilmente se nos va a olvidar a los mexicanos. La crisis del 94 y sus terribles repercusiones en la economía de las familias no solo arrasó con el poder adquisitivo de muchos, sino que también dejó una profunda huella social. Empleos con condiciones de explotación evidentes, que nadie sensato hubiera aceptado antes de la crisis, se convirtieron en lo normal después. La brusca devaluación del peso que no habíamos conocido desde 1987 nos presentó una nueva realidad. Se normalizó el trabajo de 10 o más horas y la falta de prestaciones. Eso no tardó en afectar las dinámicas familiares. Padres ausentes por toda la semana y niños cuyo mejor educador era la TV o su escape era rondar por el barrio después de la escuela. La popularidad del arcade lo convirtió en un chivo expiatorio perfecto para culparlo de la rebeldía de los jóvenes y de una serie de problemas de comunicación intergeneracional mucho más complejos, pero que nadie quería aceptar. En los medios y desde el púlpito se empezó una enorme campaña de desprestigio alrededor del videojuego. Una campaña que marca mucho lo que es hasta el día de hoy. ¡Demoniados! Si tu hijo tiene una máquina de Nintendo, si es que él no está endemoniado, él estará muy breve. Recuerdo que los noticieros de la tarde-noche, que eran los estelares y muchas veces los únicos, las palabras violencia, adolescentes y videojuegos empezaron a sonar mucho y simultáneamente. Mi madre y las madres de mis amigos cada vez estaban más preocupadas porque sus hijos no cayeran en la tentación del vicio. Afortunadamente no había ningunos arcades demasiado cerca de mi casa ni muy cerca de la mirada de mi madre, y las breves excursiones a los que había en mi barrio pues me permitieron jugar tranquilamente durante un tiempo. Recuerdo que un día salí temprano de unas clases extras que tenía por la tarde, algo que por cierto odiaba con toda mi alma, y un amigo pues me invitó a un par de partidas en el arcade. Estaríamos un poco más de una hora. Al regresar a mi casa no sabía la bronca que se me venía encima. Resulta que una pariente mía me vio y no tardó en ir corriendo con el chisme a mi madre. No sé exactamente bien qué le dijo, pero el resumen es que yo me saltaba básicamente en las clases para ir a perder todo mi dinero, además de, pues seguramente, dedicarme al crimen local, asaltar transeúntes, robar autos y seguramente traficar con drogas. Hoy robé 2 autos, creo que hoy voy a asaltar a transeúntes. Pero primero, asesinaré a un gatito. ¿Miau? Fue tanta la bronca que no me quedaron ninguna ganas de volver a repetirla. Así que, pues lo más sano para mí fue alejarme lo más posible de los arcades, al menos de los que me pudiera ver alguien. Claro que seguí jugando arcades, pero no me quedaban muchas ganas de volver a tener un problema así, por lo que simplemente se convirtió en algo muy esporádico. Pero Cthulhu no cierra una puerta sin abrir un vórtice dimensional,
por la conclusión de mis estudios elementales espaciales de ciencia media, y como iba a estudiar cosas de electrónica, pues necesitaba una computadora. En ese entonces yo pensaba que iba a ser ingeniero. Había una considerable oferta de ordenadores personales en el mercado. Nombres como IBM, Intel o Microsoft eran ya marcas conocidas, y algunos de los ordenadores más básicos como el modelo de salida de Laser no eran tan costosos. Pero nuevamente las cosas salieron extrañas. En lugar de comprar una computadora nueva, mis padres decidieron que era mejor comprar una nevera de la era mesozoica que una vecina les convenció de comprar. Y así que de la noche a la mañana me convertí en el orgulloso dueño de una computadora con un procesador 8086, Windows 3.0, que yo ni siquiera sabía que existía, y una impresora de matriz de puntos. Mi primer ordenador solo tenía buscaminas, o eso quiero recordar. Pero fue una puerta de entrada a un mundo nuevo, el de la exploración del hardware. Pero dejemos un poco de lado a ese chaval que pasó de destripar gatitos y robar autos a destripar ordenadores. Y volvamos a los tianguis, porque una revolución estaba a punto de comenzar. Los 90 se recuerdan en México no solo por ser una época de la llegada masiva de productos culturales norteamericanos, y por la entrada vacilante del anime y con él de la cultura japonesa, además de un más que cuestionable sentido de la moda. También se recuerdan porque fue el momento de la apertura económica y con ella de una luz de mercancías de imitación hechas en China. No sé distinguir un Panaphonics auténtico y mira aquí hay un Magnet Box y un Sony. En los mercadillos circulaba ahora una consola muy barata que reproducía los videojuegos de la Nintendo. Una consola llamada Family, y ahora sí, podía jugar en mi sala y con el nuevo televisor a color de la familia. En casa aceptaron que la comprara con mis ahorros, si eso me mantenía alejado de las calles y de controlar básicamente mi imperio criminal. Y por una vez, no tuve ninguna duda de cuál era el primer juego que quería jugar. Super Mario Bros. 3. En ese entonces no sabía y no podía saber que la Family era una copia del diseño de la Famicom de Nintendo, la versión original de la NES. Gracias a esa consola, por fin pude jugar a clásicos como Contra, Zelda o Mega Man, pero ninguno fue tan querido para mí como el Super Mario Bros. 3. Lo primero que saltó a mi vista era que, a diferencia de la paleta de colores gris, roja y marrón del primer Mario, el Super Mario Bros. 3 abre con un tono preciso de verde, y más importante, dos nuevos power-up que implicaba abrir los niveles a la verticalidad, la super hoja y el traje de Tanuki. Nadie, absolutamente nadie, le decía Tanuki. Para nosotros era el disfraz de mapache o la cola de mapache, pero el nombre es lo de menos. Lo importante es la función. Este nuevo poder era libertad, libertad de volar, libertad de navegar el cielo azul. Además, cada nivel cerraba con la mejor de todas las experiencias: la búsqueda de la estrella de las 5 vidas. En la parte inferior de la pantalla aparece una barra de estado que te informa del mundo, las monedas, las vidas que te quedan y de la activación del poder de vuelo, pero también qué cartas tienes del minijuego del final de cada nivel: hongo, flor o estrella. Juntar 3 figuras cualquiera te daba una vida, pero al juntar 3 figuras iguales te podía dar vidas extras. Si juntabas 3 champiñones te daban 2 vidas, 3 flores de fuego, 3 vidas, y 3 estrellas, 5 vidas para seguir jugando, además de una animación especial como recompensa. Existen varias estrategias para lograr sacar las cartas, pero una que todo jugador de Mario conoce es simplemente llegar a toda velocidad y con el marcador de potencia al máximo, y entonces la magia ocurre.